Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Me da mucha alegría poder saludarte en este día y darte la bienvenida a nuestro programa. Hoy es lunes 26 de octubre del año 2020 y los días están pasando vertiginosamente. Gracias a Dios, porque a pesar de las circunstancias seguimos recibiendo muchas bendiciones y una de ellas es poder estudiar juntos la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por todas las bendiciones que recibimos de tu mano, en particular por el don maravilloso de la vida y también, Señor, porque tú has prometido en tu palabra suplir todas nuestras necesidades. Rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo sea con cada uno, que nos ayude a entender tu palabra. Y Señor, queremos poner en esta hora a todos nuestros enfermos en tus manos, para que tú, Señor, obres tu misericordia con ellos. Te rogamos en particular también por los personales médicos y las autoridades que toman decisiones sobre la vida y el destino de muchas personas. Rogamos que tu paz permanezca en nuestro corazón. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy lleva por título Orad sin cesar. El salmista escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 1. Expresando ese profundo deseo y necesidad del corazón de los seres humanos de la presencia de Dios. Esta necesidad fue implantada en nuestra mente por este Dios misericordioso que nos ama y desea hacernos participar de su gloria. San Pedro declaró que por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús y sus preciosas y grandísimas promesas, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 2 al 4. Nuestro conocimiento de Dios no es abstracto ni superficial, es concreto y experimental y a la vez profundo. Solo podemos conocer a Dios de manera profunda a través de una relación personal. Y la oración es ese recurso maravilloso que nos permite de manera sublime acercarnos a nuestro Creador y tener comunión con Él. Esa comunión satisface la necesidad de nuestro corazón. San Agustín acostumbraba a orar con estas palabras: nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta reposar en ti, confirmando la concordancia que existe entre la necesidad y la provisión divina. Dios puso sed de eternidad en nuestro corazón y nos ofrece el agua que salta para la vida eterna. Jesús declaró: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. San Juan 7, 37 y 38. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús a través de la oración, Él nos da de beber y satisface nuestra necesidad de eternidad. Esa misma necesidad de la presencia de Dios es la que se evidencia en las prácticas de las religiones de los seres humanos de culturas antiguas, como los egipcios, los griegos, los incas, los aztecas, los mayas, los asirios y otras culturas. Aquellas personas que quieren vivir lejos de Dios enfrentan una realidad dolorosa al descubrir que la dependencia directa de algo o de alguien les impide ser personas libres. He visto muchas veces la triste suerte de los que se apartan de Dios y luego caen en adicciones degradantes porque necesitan depender. Fueron creados como seres dependientes. Fuimos creados como seres dependientes. Algunos pensaron que estaban firmes y dejaron de depender de Dios y cayeron. Estoy recordando en este momento con claridad a una persona que era reconocida como uno de los pilares de una de mis congregaciones, que participó de las bendiciones del cielo en nuestra iglesia, que predicó la palabra de Dios con poder y que después cayó en apostasía. Me da tristeza pensar en este hermano, pero también viene a mi mente la advertencia de San Pablo registrada en Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. La palabra imposible es categórica en este contexto y está expresando que no puede haber renovación si se rechaza los medios que Dios ha provisto para restaurarnos a su imagen y semejanza. La desesperanza de los apóstatas es condicional, porque si se arrepienten pueden volver a Dios. Estas personas han renunciado a Cristo, las que se describen aquí en Hebreos, y sus vidas dan evidencias de su rechazo al Señor.
han abandonado de modo deliberado y definitivo la fe cristiana y se han convertido en blasfemos y en gente semejante a los que crucificaron a Jesús. No se trata de personas que tuvieron un error, sino una actitud de rechazo a Cristo Jesús. Es muy difícil para mí visualizar al hermano que fue un pilar de mi congregación. Todavía recuerdo algunos de sus sermones, a quien conocí de cerca como una persona muy espiritual. Ahora, verlo como un alcohólico empedernido y como un esposo y padre completamente irresponsable. Nosotros no fuimos creados para existir independientemente de Dios. Repito, no fuimos creados para vivir independientemente de Dios. Note las palabras del apóstol San Pablo, porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, según Colosenses 2, 9 y 10. Tú estás incompleto sin Dios. Como tú, en algunas ocasiones me he sentido frustrado de tener frente a mí a una persona que no se considera atea, pero vive sin tomar en cuenta a Dios. A esto se los llama ateos prácticos. Como los romanos que no aprobaron tener en cuenta a Dios y se pervirtieron, según Romanos 1:28. Estas personas se jactan de que nada les cayó del cielo, que lo que lograron, lo lograron con su fuerza, con su sagacidad, con su trabajo arduo. Las vidas de muchas personas que parecen poseerlo todo desde la perspectiva humana, pero que se hunden en los vicios y la ruina espiritual y moral, es una clara demostración de que los placeres ilícitos, las riquezas, el poder o la fama no pueden saciar la sed del alma. Solo Jesús puede satisfacer el deseo de Dios que tenemos los mortales. Por eso el profeta Ageo escribió: vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:7. Jesús, el Dios inmortal, es el único que puede darte de beber agua que salta para la vida eterna. Comprender nuestra continua necesidad de Dios nos conduce a nuestra necesidad de orar sin cesar. La importancia del consejo de San Pablo, orad sin cesar, de 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18, tiene grave importancia para ti y para mí como creyentes. Orad sin cesar es una invitación oportuna para nosotros que vivimos una vida apresurada y afiebrada en una sociedad materialista, secularizada y de valores cambiantes. Pero necesitamos entender mejor su significado para llevarlo a la práctica, sin llegar al extremo del fanatismo ascético ni al extremo de la indiferencia. Hay personas que, usando este consejo, descuidan sus responsabilidades personales y familiares, y también descuidan su trabajo, que es su medio de supervivencia. Por otro lado, hay personas que sencillamente se entregan a la ociosidad, afirmando que están dedicando su tiempo a fortalecer su vida espiritual. Los cristianos modernos entendemos el imperativo de orar diariamente, pero es posible que no estemos entendiendo bien el significado del concepto paulino, orad sin cesar. Esto es evidente si se considera nuestra práctica de la oración. Los cristianos modernos oramos poco y parecemos depender mucho más de los recursos materiales, la tecnología y muchos medios humanos que del poder del Espíritu Santo. Según Richard O'Field, orar sin cesar significa no dejar de orar. Esta afirmación de tono simplista tiene su valor si la analizamos con cuidado.
Este mismo concepto se encuentra en la parábola enseñada por Jesús acerca de la viuda y el juez injusto. En la misma se declara que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de acuerdo a San Lucas 18, 1 al 8. La viuda pidió y pidió justicia ante el juez y solo dejó de pedir cuando su caso fue atendido. En relación con el concepto bíblico orad sin cesar, Elena de White escribió: orad a menudo a vuestro Padre Celestial. Cuanto más a menudo os dediquéis a la oración, tanto más cerca será llevada vuestra alma dentro de la sagrada proximidad de Dios. Es claro que ella está hablando que la oración nos acerca a Dios. Y el concepto de orar está relacionado también con la frecuencia de la oración. Frederick Pelzer escribió: necesitamos orar entre las oraciones. Las oraciones incesantes nos dan una comunicación ininterrumpida con nuestro Padre. Está hablando de las oraciones formales que hacemos, pero podemos elevar nuestra mente a Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Su vida fluye a nuestro interior. Desde nosotros hay un deseo de alcanzar la voluntad de Dios para hacerla nuestra. Podemos hacer esto mientras estamos trabajando y hasta conversando con alguien. Nuestras oraciones pensadas suben como una centella al cielo y nosotros permanecemos en tono con el Todopoderoso. Entendí mejor el concepto de orar sin cesar cuando estaba colportando, porque tenía que estar orando mientras estaba presentando los libros, mientras las personas estaban escuchando la presentación, y tenía que orar para que ellos hicieran una decisión. Y después para que se confirme todo el proceso. Tenemos que entender el significado de orar sin cesar. Al declarar que el creyente debe orar incluso entre las oraciones, Pelzer presenta una dimensión de continuidad en la comunicación con Dios por medio de la oración. Pero ninguno de estos conceptos nos indica que debemos descuidar los deberes de la vida diaria. El concepto de continuidad de la oración me lleva a mí a pensar en Enoc. Me imagino que Enoc oraba sin cesar. Sin embargo, también me hace recordar esta cita del libro Patriarcas y Profetas. El andar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Es obvio que Enoc oraba, que estaba en comunión con Dios, pero continuaba cumpliendo con sus responsabilidades. Sigue diciendo la cita: no se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Así que mantuvo los pies en el suelo. Enoc mantuvo su comunión continua con Dios y también siguió desarrollando sus actividades regulares. Elena de White resalta la importancia de la comunión continua con Dios al escribir: los hombres acuden de vez en cuando al lugar secreto del Altísimo, pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Como hombre suplicaba ante el trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad. Recibía de Dios y la impartía a los hombres. La Educación, página 72. Qué hermoso testimonio de nuestro Maestro y modelo, Cristo Jesús. Al tratar la frase orad sin cesar, es necesario que consideremos también la consistencia en la práctica de la oración. En relación a esto, el escritor Karl Rahner sugiere: debemos orar regularmente,
debemos intentar descargar en una manera viviente y en palabras vivientes lo que consideramos como nuestro deber orar. Debemos dominar nuestros estados de ánimo y sentimientos, y podemos lograrlo solo orando regularmente. Las oraciones suelen ser ocasionales cuando el cristiano depende de los sentimientos y el estado de ánimo. Un poquito más adelante estudiaremos el tema de la fe y los sentimientos y vamos a ver qué importante es poner nuestra confianza en la palabra de Dios y ignorar de vez en cuando nuestros sentimientos. Los especialistas en comunicaciones tienen mucho que enseñarnos sobre la transmisión de mensajes con claridad. Ellos entienden a la perfección el impacto de las interferencias en las transmisiones de sus mensajes. Nosotros como creyentes también necesitamos entender que existen interferencias que afectan nuestra comunicación con Dios. Debiéramos tener algún momento para alejarnos de los ruidos, del ajetreo de las actividades cotidianas, sean de trabajo, de estudio, de las voces humanas, de los sonidos cambiantes de los medios de comunicación, para poder escuchar la voz de Jesús en un lugar apartado. Es en la quietud de la oración que podemos escuchar con claridad los susurros de Dios que desea guiarnos en nuestro camino. Es en la quietud cuando nos sentamos en calma a los pies del Señor para encontrar reposo si estamos trabajados y cargados. ¿Te sientes desgastado, aburrido de la pandemia? ¿Estás cansado del confinamiento, de estar encerrado? ¿Estás aprovechando esta pausa inusitada para estar en comunión con Jesús? Puedes experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento y la comprensión humana en medio de la crisis. Le decía ayer a una hermana que me visitó en casa, la pandemia le ha hecho mucho bien a la naturaleza, debido a que se han roto los ritmos que el hombre ha impuesto a nuestro planeta. Pero le dije además, observa este guayabo. Debido a este cambio de circunstancias, ha recibido mucha atención, ha tenido agua suficiente y está cargado de frutos. Entonces nos pusimos a cosechar y comer algunos frutos. La bendición adicional que tenemos los seres humanos es que tenemos libertad para alimentarnos espiritualmente, para exponernos a los rayos del sol de justicia que nos transforman y para beber libremente del agua que salta para la vida eterna. Nunca digas, no tengo tiempo para orar porque tengo muchas ocupaciones. Esa es una excusa que no tiene ningún valor. Orar sin cesar nunca significa que estás perdiendo el tiempo de rodillas en la inacción. Significa que estás recibiendo la gracia de Dios, esa gracia que es nueva cada mañana, y estás recibiendo su poder y también sabiduría para continuar con tu vida y ser una bendición para otros. ¿Cuánta necesidad hay de personas radiantes, sonrientes, optimistas, inundados de fe, que estén iluminando a otras personas en estos días tan tristes y oscuros de pandemia? Cuando Pedro fue puesto en la cárcel por Herodes y estaba fuertemente custodiado, dice la palabra de Dios en Hechos 12:5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios envió a su ángel para abrir la celda, romper las cadenas y librar a su siervo. El poder de Dios está a tu alcance. Manifestaciones semejantes a las que ocurrieron en la liberación de Pedro de la cárcel están a tu disposición. El poder transformador de la gracia de Dios está a tu alcance si tú oras sin cesar, si oras con constancia y vives una vida de comunión con Dios. Que el Señor pueda bendecirte ricamente en esta hora, que su Espíritu pueda estar contigo y que puedas entender esta dimensión de la existencia
diferente de orar sin cesar. Y vamos a orar ahora. Amado Dios, te damos gracias por la meditación de tu palabra. Gracias por los principios que aprendimos hoy. Gracias porque has estado con cada uno de nuestros oyentes. Rogamos, Señor, que bendigas a cada familia que nosotros representamos y te rogamos que nos ayudes a entender nuestra dependencia y nuestra necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Que podamos elevar nuestra alma constantemente a tu trono de gracia. Rogamos que tus ángeles nos sigan guardando y que tu paz permanezca en nuestro corazón. Por el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Deseo agradecerte por acompañarme en este día y te suplico que continúes compartiendo los enlaces para que otras personas puedan recibir la bendición que nosotros participamos aquí. Es tan sencillo mandar un enlace y preguntarle a un amigo, ¿escuchaste el mensaje? Te mandé un enlace, y que el Señor pueda multiplicar sus bendiciones para nosotros y para nuestros amigos y contactos. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo.